Hoy les voy a contar una anécdota que a mí me hace mucho bien, porque me resulta como esas parábolas de la historia en donde Dios nos habla y nos cuenta cómo son las cosas. Es la historia de las dos catedrales de Cristo Salvador de Moscú, en Rusia. Ustedes saben que yo pinto íconos, que siempre el mundo oriental cristiano, el mundo ortodoxo, me llamó mucho la atención, a pesar de que no tengo una gota de sangre rusa. Pero siempre, desde chiquito, Rusia me pareció un país muy interesante, quizás porque nuestra infancia, los que tengan mi edad o sean mayores, estuvo muy marcada por el comunismo, por la caída de los zares en Rusia, por esa historia tan terrible, por el crecimiento, ¿no es cierto?, del comunismo, que era el gran cuco, ¿no es cierto?, de nuestra infancia, ¿no? Y bueno, en esta historia me llamó la atención una historia en particular, que es la historia de un edificio, la Catedral de Cristo Salvador, que está en la ciudad, en la capital de Rusia, en Moscú. Bueno, ustedes recuerdan que en 1812 Napoleón quiso invadir Rusia. Y Napoleón era imparable, ¿no es cierto? Y tenía unas tropas enormes. Y entonces invadió Rusia y cuando llegó encontró que la ciudad de Moscú estaba deshabitada, se habían escapado, los rusos se habían dejado la ciudad sin nada. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, empezó a acercarse el invierno, y el invierno ruso no es broma. Yo estuve en el mes de febrero en Rusia, en el monasterio de San Sergio de Radonés, y teníamos 20 grados bajo cero, 20 grados, así que en realidad es un invierno bien crudo. Y entonces de repente Napoleón se encuentra con todas sus tropas, habiendo conquistado la capital, pero sin tener cómo alimentar a sus tropas. Y entonces deciden la retirada. Es algo tan terrible porque Napoleón pierde 300.000 franceses en esa retirada, pierde caballos, pierde tropas, pierde armamento, porque evidentemente las distancias son enormes, el frío es terrible, y entonces el 25 de diciembre, habiendo los franceses dejado la ciudad de Moscú a mediados de diciembre, el emperador vuelve a la ciudad de Moscú y declara que Cristo fue el salvador de esa ciudad frente a los franceses, y entonces el zar decide que van a hacer una catedral dedicada a Cristo Salvador en recuerdo de esta victoria. Bueno, la cuestión es que tardan un poquito en resolver el lugar, en resolver quién va a ser el arquitecto. Finalmente muere el zar, lo sucede su hermano, el zar Nicolás I. El zar cambia entonces el arquitecto y llama a un arquitecto ruso, pero de familia alemana, que se llamaba Constantino Thon. Él entonces resuelve hacer un diseño muy interesante porque es un diseño neobizantino, es decir, las iglesias rusas toman a su vez la planta de las iglesias bizantinas, entonces es como que retoma la planta tradicional de la iglesia rusa para este gran templo. Normalmente esta planta tradicional es bastante pequeña, pero él lo lleva en escala a una gran catedral. Y entonces eligen un lugar en donde había un pequeño monasterio, bastante cerca del Kremlin, a unas 10 cuadras del Kremlin, pero lo suficientemente holgado como para ser un edificio tan importante. Y así empieza la construcción y se muere
el zar Nicolás II, lo sucede el zar Alejandro III, y es este zar el que inaugura esta iglesia maravillosa. La inauguración fue espectacular, y ustedes recuerdan la obertura 1812 de Tchaikovsky. Bueno, Tchaikovsky la compone para la inauguración de esta iglesia y se llama 1812 porque recuerda la invasión de Napoleón, por eso se acuerdan que tiene la tonada de la Marsellesa y también tiene los cañones, porque justamente es en recuerdo de esa victoria que se inaugura esta gran catedral. Bueno, ¿qué pasa? Esto pasa a finales del 1800. Muere Alejandro III, sube el zar Nicolás II, que ustedes recuerdan que es el zar que muere mártir con toda su familia en 1917 en Ekaterimburgo, y comienza la Revolución Rusa, empieza también la persecución de la iglesia, y entonces este edificio tan cerca del Kremlin, tan importante, tan imponente, que además enfrente tenía una enorme estatua del zar Alejandro III, que era quien había inaugurado la iglesia, le resulta sumamente molesta. Entonces lo primero que hacen es tirar abajo la imagen del zar y después cerrar la catedral, que por lo menos sigue por fuera como un testigo mudo de la presencia de Cristo Salvador. Entonces Stalin decide dinamitarla, es decir, empiezan a desmantelarla, le resulta muy difícil hacer de otra manera, a pesar de que están preocupados porque está medianamente céntrica, entonces el uso de la dinamita podía tener sus complicaciones, pero bueno, la cuestión es que en un momento dinamitan esta iglesia maravillosa y dejan una montaña de escombros. Es muy lindo, si quieren fíjense en un buscador de imágenes, pueden encontrar, porque hay fotos de cuando es dinamitada y de cuando está ahí tirada abajo. Se rescatan solamente las esculturas que van a parar a un monasterio cercano, el monasterio de Donskoy, que está muy cerquita del centro de Moscú. En ese lugar Stalin tiene el proyecto de construir el Gran Soviet Supremo, un gran edificio que va a ser como el signo de la Revolución Rusa, como la Torre Eiffel, ¿no es cierto?, en París, o como el Empire State en Nueva York, ¿no es cierto?, algo que fuera como emblemático de la ciudad de Moscú. Y entonces era un edificio impresionante. Por decirles, de lado tenía 250 metros cada lado, ¿no? Es decir, 2,5 cuadras cada lado. Y arriba de ese gran edificio iba a haber una estatua de Lenin con el dedito parado, y por decirles, el dedito de Lenin medía 6 metros de altura, es decir, 2 pisos de altura. Era una obra faraónica, también hay fotos del proyecto, porque nunca se llegó a construir. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entonces no hay fondos en Rusia para poder hacer un edificio tan enorme, tan terriblemente grande. Pero es curioso que Stalin funda unas fábricas para trabajar la piedra de los Urales, justamente para proveer de piedra esta construcción tan importante, tan extraordinaria. Bueno, nunca se llegó a hacer, lo único que quedó fue un gran pozo, que es el comienzo del trabajo de excavación para los cimientos de ese edificio, que nunca se hizo. Y entonces en los años 60 decidieron construir en ese lugar una gran piscina pública. Y así fue. Fue una gran pileta de natación, ¿no es cierto?, para que los moscovitas pudieran nadar, supongo que los pocos meses que tienen un buen clima. Pero llegaron los años 90, empezó la perestroika, la devolución del
las propiedades de la iglesia el permiso, ¿no es cierto?, para que vuelvan las actividades del culto cristiano, y entonces le devuelven esta propiedad a la iglesia ortodoxa, que resuelve volver a construir exactamente igual este templo para que pudiera ser inaugurado en el año 2000. Bueno, parecía algo muy imposible, porque había que conseguir fondos en una Rusia que estaba reorganizándose, y por otra parte construir un edificio que había tardado muchos años en construirse en poquitos años. Pero hubo una gran recaudación de donaciones. Les cuento para que sepan que la Argentina hizo una donación a través de su presidente Carlos Menem para la reconstrucción de esa iglesia, así que nuestro granito de arena está ahí también en la Catedral de El Salvador de Moscú. Y exactamente en el año 2000 se reabrió la iglesia, que es exacta, por eso en la foto pueden ver cómo era la antigua iglesia y cómo es la nueva iglesia. Una de las cosas curiosas, porque a Dios le gusta hacer como el pito catalán, ¿no es cierto?, ¿no? Y reírse de los proyectos de los hombres, es que una de las razones por las cuales se pudo hacer tan rápido esta iglesia son las fábricas que trabajaban la piedra de los montes Urales que hizo Stalin, y que pudo proveer del material necesario, ya no para construir el Soviet Supremo como quería Stalin, sino para construir o reconstruir la Catedral de Cristo Salvador, ¿no? Y entonces, como que Dios fue 2 veces alabado. Dios tuvo dos regalos de parte de los hombres, y el proyecto de los hombres se vino abajo, como se caen abajo todos los proyectos que son nuestros. Bueno, ¿qué pasó? Es decir, entre que Stalin dinamitó la iglesia y la iglesia fue reconstruida, pasaron 70 años, ¿no? La gente se muere en el medio, y mucha gente habrá muerto pensando que la última palabra la había dicho Stalin, ¿no? Y sin embargo Dios, que ve más allá de los 70 años, sabe que no, que la última palabra la dice Él. Y en ese sentido me parece una parábola de la historia, ¿no? Es decir, si nosotros viviéramos más de lo que vivimos, veríamos muchas más de estas cosas, ¿no?, como las ve Dios, ¿no?, que eso que parecía un fracaso resultó ser un éxito, ¿no?, que eso parecía que no, resultó que sí. Y por eso me parece tan lindo, porque hay fotos, porque uno puede mostrarlo, porque uno puede mirarlo, ¿no es cierto? Nuestra fe algunas veces necesita, ¿no?, de esos signos para poder agarrarse, que nosotros miremos esta historia, que de alguna manera pensemos proyectar esta historia sobre cada una de las cosas que nos pasa, sabiendo, ¿no?, que siempre esa última palabra la tiene Dios, y que siempre esa palabra es el triunfo, ¿no es cierto?, sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte. Así que Cristo Salvador salvó 2 veces a la ciudad de Moscú.